Adolfo Ferreiro, ¿cuál es su posición ante estas afirmaciones que hacía ayer el señor Camilo Soares de que por su culpa se truncó la candidatura de su hermano en la concertación? A mí me honra mucho porque me da una trascendencia que yo no creo tener, la verdad. Es decir, a ver, mi hermano es peor que yo, en el sentido que tiene su criterio propio, es muy difícil influir en sus decisiones y ya es una persona madura y respetada por su buen criterio, ¿verdad? Yo formo parte de un grupo que puede opinar y sobre todo lo que yo generalmente es hacer que los entusiasmos no se desborden y se tengan en cuenta todas las variables. ¿De dónde cree que Soares sacó esta teoría? No tengo la menor idea, pero le escuché también decir, o me dijeron que dijo algunas cosas que no, que sí puedo afirmar que son de no sé, un apresuramiento juvenil, creo que. Por ejemplo. Y por ejemplo, de que yo estaba en el jurado de enjuiciamiento transando con González Daer, no sé, me parece. Es decir, yo creo que Camilo me conoce lo suficiente para no creer eso, ¿verdad? Ahora, ¿usted tiene aspiraciones a estar en la chapa presidencial con Efraín Alegre, como también lo dijo él anoche? No. Yo, a ver, mi nombre se barajó eventualmente para ser candidato a vicepresidente, si es que no era Mario el candidato a presidente, para mantener una integración con el PLRA en representación de los sectores, de los terceros sectores. Pero es un nombre más nomás que se manejan otros, ¿verdad? No, por lo visto, Suárez se tomó de esa teoría para desarrollar su tesis. Yo no creo que él crea eso. Señor, volviendo al tema campesinado, ¿usted es de la tesis, por lo menos, de que el subsidio es la solución para este conflicto que se desarrolla? Yo soy de la tesis, eso se lo dije a los campesinos el primer día que llegaron acá y después veo que ya hubo alguna influencia de esa idea, de que hay que pedir lo que se puede pedir. La condonación es una figura es imposible porque el gobierno, o sea, ni la Cámara de Senadores, ni diputados, ni el gobierno pueden decirle a un particular que le perdone la deuda a otro particular. Entonces eso sería absurdo, ¿verdad? Entonces eso es engañarle a los campesinos, hacerle pensar de que esa podría ser una salida. La única salida posible para que se dé lo que ellos piden, que es que otros paguen su cuenta, la cuenta que ellos no pueden pagar, es el subsidio. Es decir, bueno, yo pago por vos, o sea, el Estado paga por vos. ¿Y eso es viable? Eso es viable jurídicamente, es lo que se hace siempre, que el subsidio, se subsidian muchas cosas, ¿verdad? Que es cuando el otro no puede pagar por lo que recibe. Por ejemplo, se subsidia el almuerzo escolar y la merienda escolar en las escuelas donde los padres no pueden pagar. No se subsidia la merienda escolar en el colegio americano, ¿verdad? Se subsidia ahí donde hace falta. Bueno, si hay la decisión política, si se llega a la conclusión de que hay que pagar la deuda de los campesinos porque ellos no pueden pagar, la solución es el subsidio. Le pido retomar el tema político. ¿Cuál es la condición para que Mario Ferreiro, según usted, sea el candidato de la concertación? No, según Mario, incluso, ¿verdad? Es que el Partido Liberal Radical Auténtico cambie su decisión convencionaria, que a él le prohíbe hoy día ser candidato, y que el liderazgo liberal decida acordar con él una chapa unificadora. Claro, porque la Convención Liberal lo que dice es que tiene que encabezar un liberal. Una filial del Partido Liberal. Y además hay una cuestión que también es que hay que tener respeto a un partido como el Partido Liberal. No se le puede imponer a un partido lo que no quiere, sobre todo a un partido democrático, ¿verdad? Entonces tiene que ser una decisión acordada a nivel institucional y también una decisión a nivel de liderazgos. Es decir, se llama convención, se modifica lo anterior y a partir de ahí trabajar, ¿cree usted? Y ahí ponerse de acuerdo en una chapa unificadora donde Mario podría ser la cabeza de esa chapa. Pero lo que Mario no puede hacer tampoco es ir a competir contra un dirigente liberal dentro del partido donde el 98% de los electores son afiliados al partido. Claro, lo de padrón abierto. Creo no, eso es una tontería, eso no existe, está prohibido por la ley, ya tuvimos la experiencia que eso nos impugnó en la concertación. Así que hay que hacer las cosas como manda la ley y teniendo en cuenta que siendo nosotros opositores, cualquier pequeño error que cometamos nos puede costar muy caro. ¿Y hay tiempo todavía para...? Yo creo que sí. Nosotros en el Paraguay en materia política estamos 25 años atrasados desde que empezó la transición, o sea que preocuparnos porque falte o sobre tiempo ahora sería medio hipócrita, ¿verdad? Porque no nos preocupamos de cosas mucho más graves para las cuales debemos dejar o pasar 25 años sin hacer nada, como la reforma constitucional, por ejemplo. Pero en definitiva usted no fue el responsable de que su hermano... No. ¿Sabe qué? A mí me preocupa con eso. El que dice eso habla bien de mí, porque me da un poder que no tengo. Y habla muy mal de Mario. O sea, si Mario se deja influenciar de la manera que pretende esa versión, es una falta de respeto a Mario. Es decir, no servir para nada, ¿verdad? Y eso me parece que ese es el efecto real de lo que se dice, ¿verdad?
Es como que yo te diga a vos, vos me preguntás lo que te dicen ahí por tu auricular, que me pregunte. Entonces no sos un buen periodista, ¿verdad? No habla mal del que te habla por el auricular, te habla mal de vos. Y yo creo que eso es una ofensa o una falta de respeto a Mario mismo, que tiene suficiente carácter, formación y criterio para tomar las decisiones del nivel que él tiene que tomar al nivel que le corresponde, que es casi en la soledad de su conciencia, ¿no? Pero usted, conociéndolo a su hermano, seguramente ha de pensar, el reloj apura, porque imagínese, están contra el reloj, de alguna para definir lo de la concertación. Estamos contra el reloj, ¿verdad? Eso es cierto, ¿verdad? Pero así lo veo el Paraguay. Siempre andamos contra el reloj. Y nosotros una semana antes nos preocupábamos lo que tuvimos 2 años para pensar, ¿verdad? Entonces no es tampoco una situación demasiado excepcional. Así se hace casi siempre y demasiadas cosas. Pero no es de darle mucha chance a la competencia como para meterle camino a ello. Hay que tener en cuenta una cosa. La competencia con quien sería el candidato al oficialismo empieza después de diciembre, después de la interna. Porque el 19 de diciembre, lo que vamos a saber, o el 18 creo que es, vamos a saber quién es el candidato del Partido Colorado, va a ser uno, y de la oposición va a ser otro. Y ahí no va a haber mucho que especular, ahí hay que decidir, ¿le apoyamos a este o le apoyamos al otro? Y hay que tomarlo por decisión, esa decisión hay que tomarlo con grandeza y con practicidad, porque si yo no le voy a votar al que es el candidato que le puede votar que puede derrotar a mi adversario, porque no me gusta el color de su pelo, entonces soy un pésimo ciudadano, ¿verdad? Usted, a propósito de estas cuestiones, ¿a quién le gustaría que Mario le enfrente? ¿Marito o Santiago Peña? No, yo creo que el mejor adversario es el que más le conviene a una oposición inteligente y combativa y con solidez de argumento es Peña. Peña es un candidato muy débil. Para empezar, es una persona que yo no sé cómo va a enfrentar un debate en serio en la campaña sobre cuestiones de Estado. Peña no tiene la más mínima idea de cómo funciona el Estado republicano y ha hecho cosas que lo descalifican por ejemplo, el veto al presupuesto. Él se enorgullece del veto al presupuesto. Eso fue una barbaridad antirrepublicana, antidemocrática, antilegal, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer. Es ser ignorante en cuestiones elementales de cómo funciona el Estado republicano. Santi Peña va a ser más fácil que Mario Aldo Benítez. Claro, porque yo creo que es más atacable. Es más, tiene demasiados puntos más flojos. Y después tiene un discurso, ¿cómo que se llama? Un discurso pietista. O sea, cuando vos le planteas conflictos serios que hay en la sociedad, él te sale con esas macanas como, hay que pensar en el bien de todos los paraguayos, unámonos. Parece un predicador de carpa, ¿verdad? No parece un político, una estadística, tiene que manejar las confrontaciones reales que hay en la sociedad, que las hay muchas. O sea, es un enroscador de víbora, ¿no? Y eso es débil. Si Santiago Peña es el candidato oficialista, la concertación gana. No, es más fácil que cualquier dirigente, líder de la oposición con formación política, como puede ser Efraín Alegre, como puede ser Carlos Mateo, como puede ser Mario Ferreiro, le puedan derrotar a un candidato política e ideológicamente frívolo, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Una especie de muñequito de torta en cuestiones que no tiene la más mínima idea de qué se tratan. ¿Por qué el PLRA, cree usted, no ha reaccionado ante esta situación? ¿Sigue todavía en esa cuestión interna de pelea entre llanistas? Y porque es un partido democrático. Nosotros no tenemos un carte que le ordene, pónganle de candidato a este señor, que si no fuera por él no sería candidato ni siquiera a presidente de una seccional. O sea, solamente, si el Partido Colorado tiene la ventaja operativa de que es más propenso a que un mandamás le solucione su vida. Y tiene un contingente suficiente de seguidores incondicionales al que mande nomás para darle cuerpo a eso. O sea, eso lo hace el Partido Colorado porque es un partido donde ha decaído su cultura democrática. Su recuperación democrática en estos últimos años se fue al tacho. En el Partido Liberal y en los demás partidos que somos más democráticos, no hay el mandamás que viene y ordena qué se va a hacer. Esa es la diferencia fundamental y que es lo que la ciudadanía tiene que apreciar, ¿verdad? El senador Adolfo Ferreiro aquí en el Partido Revolucionario Febrerista en una conferencia de prensa donde de alguna manera extendimos más nosotros, ahora sigue hablando todavía con otros colegas, pero bueno, de alguna manera la razón de nuestra visita hasta este local partidario que tiene que ver con las manifestaciones de anoche de Camilo Soares, de alguna manera ya tuvo su respuesta, compañero. Totalmente. Dante, solamente para aclarar, ¿verdad? Porque en un rato vamos a escuchar, de hecho, lo que dijo Camilo Soares anoche en Noticias Paraguay,
Pero respecto al tema de los campesinos, su postura no me quedó muy claro. El tema va a llegar finalmente mañana al Senado y él, ¿por qué votaría, digamos? ¿Él decía a favor de un subsidio o no me quedó muy claro eso? Es bastante ambigua porque por un lado dice la condonación no, pero si esta gente no puede pagar su cuenta, alguien le tiene que pagar y ahí caemos todos nosotros de vuelta. Totalmente, no me quedó muy claro efectivamente cuál va a ser su voto mañana, porque mañana llega el tema al Senado, hay un proyecto que él conoce muy bien, el jueves llega al Senado, me corrige acá Martín, ¿cuál va a ser el voto? No me quedó muy claro. Si tenemos tiempo, Enrique, seguimos escuchando y le replanteamos. Dale, cómo no, adelante. Estén dispuestos a un acuerdo, a una, ¿cómo se llama? A un entendimiento con una candidatura que no sea del Partido Liberal. El tema, para cerrar nomás, el tema del campesinado, entre mañana y el jueves se trata el tema en el Senado, aparentemente así está, sobre todo el proyecto de pedido de condonación, que es lo que plantean desde el Frente Guazú. ¿Su voto cuál sería? ¿Quieren saber? Bueno, en primer lugar creo que tiene que tratarse porque es una falta de respeto a un problema tan grande que por problemas burocráticos del Senado no se trate, ¿verdad? Y mi voto, no sé, tengo que consultar con López Pelito y sobre todo el acuerdo que vaya a haber sobre la naturaleza profunda del sistema, del problema. Pues si vamos a votar para hacer demagogia política, yo creo que sería también una falta de respeto a la sociedad. Y el problema es muy grave. Acá es muy específico. Hay un grupo de ciudadanos paraguayos que le dicen algo, el Estado paraguayo, páguenme mi cuenta porque yo no puedo pagar. Y hay que decidir eso. Y eso tiene una serie de consideraciones, entre ellas algunas que son razonables, que dicen que sí, le vas a pagar su cuenta, pero le vas a sacar del mercado financiero, nunca más va a poder contraer una deuda, un crédito. Correcto. Está todo el problema del fracaso general de la economía del agricultor pequeño. Y lo que yo creo que está muy mal y que ojalá que los mismos campesinos sean capaces de zafar de eso, es de la manipulación demagógica que algunos hacen sin importarles un comino, ni las consecuencias ni las condiciones, con tal de quedar bien públicamente. ¿Y por qué cree usted que ellos no quieren presentar la lista de los afectados? Porque ya existe la sospecha, en algunos casos prácticamente se comprobó, de que hay algunos avivados, como siempre ocurre, senador, de querer meter gato por liebre en ese tipo de listas y estaríamos de alguna manera subsanando un problema de alguien que hizo un crédito comercial de repente. Sí, y supongo que eso es un problema de control. A mí eso no me preocupa como un problema básico. Se puede salvar, digamos, con controlando. Y se puede salvar revisando la lista antes o después que se apruebe si se aprueba el subsidio, ¿verdad? Pero también hay que tener mucho cuidado porque ¿qué es un crédito vinculado a la producción? ¿Comprar semillas? Sí. ¿Comprar una moto? Y tal vez sea también, porque tenés que irte a la chacra en algo. Es decir, cada caso es un universo particular, ¿verdad? Entonces, y lo que tenemos que superar es esta manera frívola, superficial, sectaria que tenemos de encarar los problemas y no vemos el fondo del problema. El fondo del problema es que tenemos una masa de más de 2.000 paraguayos que están al borde o en la miseria y que no tenemos una respuesta seria para eso. Y de repente 15 o 20.000 se organizan para reclamar algo y no nos dejamos porque se organizan, ¿verdad?